Ya. Ok. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento hoy de tenerlos a todos, expositores, invitados, hoy en nuestro primer conversatorio del grupo de trabajo de la red de economía circular de la Red Campus Sustentable. Mi presentación va a ser súper breve y más que nada sobre el contexto de por qué hoy estamos acá y qué es lo que esperamos de la actividad. Yo soy Nicolás Labra, soy socio profesional de la Red Campus Sustentable y miembro del grupo de economía circular. Un poquito de introducción de la red. La Red Campus Sustentable es una asociación de universidades que busca promover la sostenibilidad dentro del quehacer universitario, ya sea a nivel académico, de investigación y de operación. Actualmente la Red Campus Sustentable tiene 29 IES socias, IES, instituciones de educación superior, alrededor de 3 países en el mundo, principalmente Chile, y más de 40 socios profesionales que son personas particulares que no pertenecen a una universidad particularmente, pero que sí aportan a la red, ¿ya? La red coordina varios proyectos y tiene varias formas de trabajo, y dentro de las formas de trabajo que tiene existen los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que existen dentro de la red son formación, carbono, neutralidad, espacios naturales, movilidad sostenible, gobernanza, RECIES, que es el sistema de gestión de, gestión de indicadores de sostenibilidad de la red, y también el grupo más, bueno, que hoy día nos compete, que es el grupo de economía circular. Si no me equivoco, también esta semana se formó un grupo de género, pero no estoy tan seguro. Ya, este grupo de economía circular fue un grupo que se formó en agosto, donde somos aproximadamente entre 7 a 9 socios, hemos estado trabajando, nos juntamos de forma regular, casi cada 2 semanas, por el único interés de saber un poco más de economía circular, tratar de también promover proyectos de economía circular y compartir experiencias de economía circular. Ese era nuestro objetivo primigenio, pero al principio también nos dimos cuenta que teníamos distintos tipos de conocimiento, distinta profundidad, algunos eran un poco más teóricos, otros eran un poquito más prácticos, así que el primer producto que tuvimos como grupo después de estas sesiones fue nuestro documento base de economía circular, que actualmente ha sido compartido con los socios de la red, donde nos centramos principalmente en principios, definiciones y referentes, ¿ya? Este fue un trabajo que tomó aproximadamente 1 mes y medio, fue un trabajo colaborativo y fue un trabajo súper entretenido también. En resumidas cuentas, en este trabajo nosotros nos autoalfabetizamos un poco de qué es lo que es economía circular y tocamos siempre los tópicos que son como más transversales, por ejemplo, la jerarquía de gestión de residuos, la diferencia entre la economía lineal del reciclaje y la economía circular, y también hablamos un poco de, por ejemplo, cómo funciona la ley REP, ¿ya? Para algunos esto puede ser un poco básico, pero para otros fue como una especie de introducción al tema. El segundo objetivo que teníamos era ver qué estaba pasando con las IES en temas de economía circular, y la verdad es que aquí nos quedamos un poco entrampados en una especie de laberinto, porque tuvimos un par de sesiones donde decíamos, mira, yo conozco a alguien que está haciendo algo, pero no sé si esto va. También hicimos una especie de revisión de links y de investigaciones a través de revistas científicas, y en algún momento se nos ocurrió ser un poquito más ambiciosos y dijimos, ¿por qué no le preguntamos a las mismas instituciones de educación superior que están haciendo en temas de economía circular? Y ahí se nos ocurrió hacer un conversatorio con una invitación abierta a los socios institucionales y profesionales de la red, y también quisimos aprovechar este espacio para conversar de cómo promover la economía circular desde la IES en un contexto local, ¿ya? Es decir, estas son las dos preguntas que hoy día nos competen y nos llaman. ¿Qué está pasando con nuestras IES en temas de economía circular y cómo promoverla desde las IES en un contexto local? Por eso también tenemos invitados del ministerio que nos van a quizás guiar un poco en esta conversación, ¿ya? Bueno, así surge el conversatorio, el primer conversatorio de economía circular de las instituciones de educación superior. Tenemos varios invitados. Vamos a conversar comenzamos con Andrés Enríquez, que es director de investigación de innovación en el Centro de Innovación y Economía Circular del CIEC. También es subdirector del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Chile. Vamos a tener también a la doctora Claudia Gómez, profesora investigadora asistente de la
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Vamos a tener una presentación de Daniela Winkler y Camila Hernández, docentes y docentes colaboradoras de la Universidad Austral de Chile. El candidato doctor Marco Alfonso Díaz González, que es ingeniero constructor de la UTEM, académico jornada completa del Departamento de Ciencias de la Construcción. La candidata doctor Susan Siegel, ¿está bien pronunciado, creo? Candidata a doctor de la Universidad Politécnica de Valencia y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y finalmente Tania Bichara, representante de la Oficina de Economía Circular y Medio Ambiente, que va a abrir el proceso de discusión. ¿Ya? A ver. Bueno, sin otro preámbulo, bienvenidos a todos y comenzamos con las presentaciones. Ricardo. Sí, pueden comenzar a exhibir. El primer presentador es Andrés. Hola, ¿cómo están? Voy a proyectar una presentación, si me dan un segundito, por favor. Estoy aquí entrampado con el... Ahora sí. Ustedes me avisan si se ve. Se ve. Se ve, perfecto. Bueno, Sí, se ve. muchas gracias. Lo que yo les voy a comentar un poco, y para el diálogo también, es la temática de economía circular e industria 4.0, desde la perspectiva, obviamente, del trabajo que realizo en el Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y también en el Centro de Innovación y Economía Circular CIEC, y hoy día en la puesta en marcha que me está tocando dirigir del nuevo Centro Tecnológico de Economía Circular para la Macrozona Norte. Así que la perspectiva que yo voy a tener siempre es un sesgo, porque es desde el punto de vista tecnológico, pero creo que lo voy a tratar de ir matizando también hacia mi trabajo universitario. Primero, entender que la economía circular es un medio, y no me voy a adentrar en definiciones porque eso ya ustedes lo manejan, pero es un medio para lograr desarrollo sostenible, uno entre varios, pero que nos parece a un grupo una forma atractiva, no siquiera óptima, pero a lo menos que nos va a ayudar a transitar. Ahora, todos hemos conocido de una u otra forma el modelo de Ellen MacArthur, la famosa mariposa, esta idea de que los sistemas se tienen que regenerar y tenemos que restaurar, y surge esta idea que desde el diseño la economía circular se hace cargo de transformar los procesos lineales de producción a procesos circulares. Ahora, ¿cuál es la distinción que uno puede tener respecto a esa mirada general? Es que no podemos o no debemos olvidarnos que hay otros procesos que están sucediendo en la generación de conocimiento o procesos transformadores en distintos espacios. Dentro de ellos, lo que llamamos Industria 4.0, que, como vamos a ver en unos minutitos más, significa muchos cambios basados en innovación. Que esta innovación puede ser vista desde el punto de vista de organizaciones, procesos, productos, servicios. Y esas transformaciones requieren estar contando con mucha ciencia dirigida hacia la innovación tecnológica. Y por supuesto que esto se relaciona con algo que estaba en la presentación inicial, en el documento que nos mostraban, respecto de las distintas posibilidades que nos da la economía circular y cuánto más lejana o más cercana está, según Kiger, de lo que significa la economía lineal. Desde el recuperar al rechazar, nosotros tenemos en todo ese proceso posibilidades o necesidades tecnológicas. Y creo que eso es una cuestión que se discute poco desde lo conceptual, pero desde lo práctico tiene muchas implicancias. Cuando nosotros requerimos transitar de una economía lineal a una circular, requerimos innovación de base tecnológica para los procesos productivos, requerimos innovación desde el punto de vista del diseño, requerimos innovación desde el punto de vista del cambio organizacional. Entonces, todo eso requiere conocimiento que hay que generarlo o que ya está y que hay que articularlo. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hablamos desde la economía circular es pasar de un modelo de destrucción de valor
que significan dos destrucciones básicas: la destrucción del bien mismo, sus componentes y recursos y energía que se utilizaron, y una destrucción de valor también que impacta más allá del propio bien, por ejemplo, a las comunidades y al medio ambiente, desde el punto de vista que los desechos tienen que quedar en algún lado, y por lo tanto ese lado territorial real implica personas, implica ecosistemas. Entonces, hay una doble destrucción, y lo que buscamos es pasar a esta cierre de ciclo, o los bucles que se cierran y requieren desde la extracción, ¿cierto?, hasta la agregación de valor y la retención, una serie de modificaciones de lo que se entiende por nuestros patrones de producción y consumo. Y en ese sentido, cada una de las etapas van a necesitar innovación. Entonces aquí voy directamente, porque creo que tenemos como 10 minutos, voy directamente a la parte que tiene que ver con Industria 4.0. Cuando hablamos de esto, básicamente lo que nosotros tenemos es, algunos plantean una revolución desde el punto de vista de lo que veníamos haciendo como humanidad, u otros dicen una agregación. No me voy a detener en esa distinción, porque lo que más me interesa es entender que la industria 4.0 tiene tres grandes pilares que nos están presionando. El primero tiene que ver con esta idea de las tecnologías digitales y lo que significa la automatización, que ya venía existiendo hace décadas, pero que se agrega a esto la capacidad de utilizar inteligencia artificial, la capacidad de desmaterializar la economía como un patrón de, digamos, de comportamiento industrial muy importante. El segundo, que es una de las áreas que quizás más provecho también le podemos sacar, es la generación de nuevos materiales. En este caso, de los biomateriales o materiales más complejos en sus composiciones, y que vienen a reemplazar materiales que son altamente contaminantes, si es que obviamente dirigimos nuestras investigaciones y nuestros esfuerzos porque así sea. Y obviamente la posibilidad que nos entrega la industria 4.0 de diseñar nuevos procesos, nuevas trazabilidades. Cuando hablábamos, por ejemplo, del blockchain, en sus inicios no pensamos que podría ser tan útil para la economía circular desde el punto de vista de las oportunidades de trazabilidad. O si hay algo que nos va a presionar en el mediano plazo respecto a cualquier proceso de economía circular en una industria, es la capacidad de poder trazar que realmente lo que decimos que es circular lo sea, que los componentes que utilizamos sean reutilizables y pueda trazarlo, que la energía que utilizo sea trazable. Entonces, la industria 4.0 está significando, ¿cierto?, oportunidades para implementar el modelo de economía circular como no lo teníamos en los inicios del concepto, un concepto que además tiene historia, no nace en el vacío. Entonces creo que ahí hay una temática que para las universidades todavía está muy concentrada a nivel de facultades de ingeniería y debe comenzar a permear a la discusión más amplia de las distintas disciplinas universitarias. Ahora, cuando hablamos de esta industria, de lo que nos estamos enfrentando hoy día, para que se den cuenta, son desde el cloud computing, ¿cierto?, realidad aumentada, análisis de big data, ciberseguridad, avances de robótica, impresiones 3D o industria aditiva. Entonces, esos conjuntos de temáticas que están en torno de la industria 4.0, obviamente que se vinculan a lo que nosotros siempre hemos llamado innovación. Hoy día, o hace ya un tiempo, la llamada cuarta misión universitaria, si no me equivoco, pero básicamente que la innovación en nuestras instituciones tiene que apuntar a resolver problemáticas que están en la sociedad. A veces de manera restringida se ha confundido que esas innovaciones son solo tecnológicas y con fines de lucro, lo que se llama la comercialización tecnológica, pero es mucho más amplio. Aquí estamos hablando de la innovación que produce una comunidad universitaria para la sociedad. Y esa puede impactar obviamente a nivel gubernamental, a los negocios, a las tecnologías, a los beneficios sociales y a ecosistemas o sistemas de innovación completos. Entonces, cuando hablamos de esta idea de industria 4.0 que parece muy lejana cuando uno no está dentro de estos procesos, uno tiene que lograr esta conexión y entender que la industria 4.0 es una parte dentro de un proceso más amplio que se llama innovación. Y la innovación sí tiene una conexión con múltiples actores y con el sistema completo. Ahora, esta industria 4.0, si ustedes se fijan aquí el trabajo de Kumar, lo que básicamente conecta son distintos desafíos
¿cierto? Y posibilidades. Entonces, desde materiales avanzados, cómo se conecta con los temas tecnológicos, pero en definitiva, cómo dialoga con las tecnologías de información, con el desarrollo humano, etc. Este es un buen ejemplo para nosotros de cómo cada uno de los temas que conversamos sobre Industria 4.0 tienen un espejo en temáticas que están hoy día discutiéndose a nivel de la sociedad, desde la ciencia de los comportamientos, urbanización, economía, la participación de las personas, ¿cierto? Industria 4.0 en sí misma. Entonces, aquí yo creo que es interesante mirar esto en su amplitud. Y en el centro, fíjense que va desde la innovación de los sistemas a los, business model, que ahí está mal escrito. Si lo queremos ver mucho más práctico, desde el punto de vista específico microeconómico de una empresa que trate de tomar decisiones de Industria 4.0 y de ahí la conexión con los temas de economía circular más de proceso, obviamente que hoy día con la Industria 4.0 podemos hacer todo un trabajo desde los oportunidad única, digamos, de que la economía circular en realidad puede ser aplicada a distintas etapas y saber cómo se aplica. Y esto tiene una contrapartida que es muy interesante, que la preocupación científica en materia de economía circular viene creciendo. Aquí ustedes pueden ver los datos respecto de las publicaciones científicas en economía circular desde el inicio, desde el año 95, donde tenemos registros de Web of Science, y hoy día, ya en el 2020, tenemos 1.589 publicaciones referidas a economía circular, que es más que todo lo que se publicó en 2019. O sea, este año concentramos el 33% de toda la publicación científica en torno a este tema. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en definitiva hay una comunidad científica que está avanzando en materia de economía circular, y es una comunidad científica que está publicando en distintos ámbitos. Y aquí hay dos grandes ámbitos en los que publica. En los temas organizacionales, que están referidos a conocimiento, ciertos temas macro que podemos nombrar en la literatura y meso, y los temas de las soluciones. Y aquí en el cuadrante verde-azul de las soluciones está básicamente los temas de Industria 4.0, los temas o más divididos como nuevos materiales, ¿cierto? Etcétera, que ustedes pueden encontrar. Entonces, hay una base científica también que está avalando estos procesos de generar innovaciones dirigidas hacia el concepto de economía circular. ¿Y por qué son relevantes? Bueno, muy rápido acá, como ustedes pueden ver, la economía circular requiere la utilización de energías renovables, lo cual significa innovación tecnológica, lo cual está muy ligado a Industria 4.0, requiere fortalecer el capital natural, no utilizar sustancias tóxicas, significa la generación de nuevos materiales avanzados. En el caso empresarial, tiene que ser capaz de demostrar que el modelo es rentable. Entonces también ahí hay un desafío desde el punto de vista de los modelos de negocio. Requiere diseño, y como hablábamos siempre con Lorna, a la base está el diseño, por lo tanto tenemos que ser capaces de entregar soluciones distintas. Está también una idea muy profunda de cómo mirar sistémicamente los encadenamientos productivos, y ahí está la colaboración con los proveedores y también transferencias tecnológicas en las cadenas de valor. Y finalmente, lo que digamos, suena más fuerte habitualmente en la población, y no lo digo yo, acabamos de terminar una encuesta donde el 70% de nuestros encuestados en América Latina dicen que economía circular sigue centrada en reciclaje, así que es una encuesta que tomó más de 500 personas en América Latina, y por lo tanto tenemos un desafío ahí de entender que el reciclaje es una parte, pero de todas maneras relevante desde el punto de vista del reuso y el reciclaje de alto valor. Entonces, una mirada compleja de la economía circular, ya saliendo no solo del concepto, requiere que este dialogue con las temáticas de innovación, con las temáticas de diseño, para ser capaces de generar ciertas organizaciones distintas, procesos distintos, productos y servicios. Entonces, ¿qué hacen las universidades en esto? Primero, entender que la economía circular debe ser vista transversalmente por los distintos procesos universitarios, por investigación, innovación, formación y extensión, no solamente desde el punto de vista de la investigación, y creo que ese es un desafío. Obviamente, y aquí quizás el dato más complejo para América Latina y especialmente para Chile, la producción científica en materia de economía circular
a nivel internacional, medido por Web Science de Chile, no supera el 0,7%. O sea, tenemos un desafío enorme de publicar hoy día en materias de economía circular. Otra cosa es el liderazgo que puede tener nuestro país en materia de políticas públicas, ya que están aquí nuestros colegas del Ministerio de Medio Ambiente. Obviamente Chile, comparativamente con la región, tiene más acciones en materia de economía circular hoy día presente, pero el ámbito científico, el ámbito universitario va bastante más atrás porque se enfrenta también a problemáticas distintas de cómo debe decidir un grupo de investigación o un investigador o investigadora respecto de moverse hacia una línea de investigación nueva o lo que enfrentan hoy día los investigadores más jóvenes con los problemas de acceso a financiamiento. Entonces, de todas formas, tenemos un desafío ahí enorme. Pero Andrés, también Andrés, tenemos... estamos un poquito... ya, termino con esto. Porfa. Sí, por favor. Ya. Y el otro desafío tiene que ver con que la economía circular no es disciplinar y por lo tanto requiere un cambio de chip enorme desde el punto de vista del investigador o investigadora. Esto es un enfoque al menos interdisciplinario y ojalá de carácter transdisciplinario. Y eso significa una mentalidad distinta desde el punto de vista investigativo, porque hay que enfrentar problemas de tipo macro, meso y micro, como también de distintas áreas que cubre la economía circular. Todavía es muy confusa para la gente, porque le pueden hablar de ciudades circulares hasta innovaciones circulares. Entonces creo que un trabajo muy importante que tenemos ahí es de entender que necesitamos enfoques distintos para avanzar en esta materia. Y ahí ustedes tienen universidades que van a la vanguardia en términos de economía circular a nivel internacional para lograr entonces pasar una cosa mucho más compleja en el caso chileno. Y ahí termino porque los otros ya eran datos adicionales. Muchas gracias, Andrés, muy interesante. Yo tengo hartas anotaciones para preguntas más rato. A quienes quieran hacer preguntas, por favor, colocarlo en el chat de Zoom. Ahora va a presentar la doctora Claudia Gómez. Claudia. ¿Aló, Claudia? Sí. Ya, Claudia. Comienza tu tiempo. Listo. No me quería abrir Ya. Ahora sí, la doctora Claudia Gómez, profesora investigadora asistente de la micrófono. Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Hola, buenos días a todos. No me quiere abrir completa la... A ver. Buenos días a todos. Ahora sí, ya me abrió completa la pantalla. Yo les quiero agradecer a Nicolás Labra y a todo su equipo, el equipo de trabajo de Economía Circular y de Red de Campus Sustentable, la invitación para participar con ustedes. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir mi experiencia de cómo estuve trabajando con mis grupos de taller de emprendimiento en la sustitución de bolsas plásticas. Esto no solamente era la idea de sustituir las bolsas, sino también reusar bolsas, reparar bolsas, restaurar bolsas, remanufacturar bolsas, reutilizar bolsas, reciclar y recuperar. Entonces, nosotros, pues bueno, nos adelantamos mucho. Yo comencé este proyecto en el 2016 y para el 2018 en Chile se emite la ley de prohibición para utilizar bolsas plásticas. Directamente se les prohíbe a las tiendas y a los supermercados en todo el territorio, y esto convierte a Chile como el primer país de América Latina que hace esa prohibición. Es una ley eminentemente muy importante porque se dejan de consumir en el país por persona más de 200 bolsas anuales. Estamos hablando de las bolsas plásticas. Esto equivale aproximadamente a 3.400 millones de bolsas plásticas con una vida útil de 15 minutos y un periodo de degradación aproximado de 400 años. Nosotros comenzamos a trabajar desde el 2016
o sea, antes de la promulgación de la ley, aquí en la Araucanía, entrevistando a las personas, entrevistando a la comunidad, de cómo se sentirían si les dejaran de entregar bolsas plásticas, porque había personas que en los supermercados pedían hasta 4 o 5 bolsas y se molestaban si no les daban esas bolsas plásticas. Entonces, comenzamos con eso y comenzamos también a preguntarles a algunos de los ejecutivos y directores de las grandes tiendas aquí en la Araucanía, cómo se sentían ellos dando esas bolsas y cómo veían el impacto que estaban teniendo esas bolsas en el medio ambiente, sobre todo por la contaminación que se estaba generando de ríos, del mar, y, de los océanos y demás. Y bueno, finalmente llega esta ley y eso ayuda a que yo continúe de todos modos trabajando. Estuvimos trabajando 2016, 2017, viene la promulgación de la ley y ya los alumnos estábamos todos trabajando en ello, pero bajo el alero o bajo la conformación de una plataforma que es el STEM. Entonces, al mismo tiempo, estábamos trabajando en un proyecto del British Council y se me ocurrió que podíamos interrelacionar lo que es la Science, Technology, Engineering and Mathematics directamente a la resolución de este problema. Y efectivamente estuve trabajando con mis alumnos durante ese tiempo en la generación y creación de estas bolsas, de la sustitución de estas bolsas plásticas. Y al mismo tiempo también se generó el primer Congreso de Organizaciones Sociales y Responsabilidad Social Empresarial, el cual coordino. Y pues bueno, tuvimos excelentes ideas de los alumnos. Ahí es donde uno se da cuenta que cuando mis alumnos son de ingeniería comercial y no tenían mucho contacto con la parte de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, y ellos comenzaron a estar identificando qué oportunidades había para sus bolsas, si las bolsas resistían, si no resistían, hasta qué cantidad de kilos, el costo de la bolsa también era muy importante. Entonces aquí estuvimos interrelacionando directamente la necesidad de la comunidad, que en este caso era la sustitución de estas bolsas, porque la gente no sabía si le dejaban de entregar bolsas plásticas en el supermercado, no sabía de qué manera lo iba a sustituir para cargar sus cosas y llevarlas hasta su casa. Y bueno, les estuvimos, cada uno de los equipos estuvo trabajando con diferentes proyectos de acuerdo a lo que ellos quisieran manejar y aplicaron diferentes herramientas, diferentes materiales y desde diferentes perspectivas, de manera que ellos daban una respuesta o una resolución a una necesidad en específico que se tuviera. Y esto, pues lógicamente, nos generó una gran cantidad de prototipos, los cuales, aunque algunos de ellos quedaron ahí en el olvido, porque no quisieron continuar con la comercialización, sí hubo otros, y hubo uno en específico de una tienda que se llama Folil, aquí en la Araucanía, que es muy conocida y que maneja artesanía hecha por artesanos de la región. Pues con las telas y tejidos que ellos hacen, también empezaron a generar bolsas que estuvieran más enfocadas hacia la compra de productos y que pudieran tener también otro tipo de innovación, en el sentido de que ya estamos desarrollando un producto un poco más turístico o de promoción de los aspectos culturales que se manejan dentro de la región, y eso a mí me pareció muy interesante y aparte pues muy aplicable, ¿sí? Mucha gente quedó de acuerdo en la utilización de esa bolsa y pues bueno, se vendieron algunos ejemplares y eso pues lógicamente dejó una muy buena experiencia tanto para los alumnos como para mí como profesora, el ver que realmente lo que se está aprendiendo en el aula tiene una aplicación práctica y directa en el beneficio de la sociedad.
Por otra parte, como les comentaba, pues hicimos el primer Congreso de Organizaciones Sociales y Responsabilidad Social Empresarial, y les invito a que este 25 de noviembre a las 11 horas se unan con nosotros a nuestro quinto Congreso. Ya vamos en el quinto Congreso de Organizaciones Sociales y Responsabilidad Social Empresarial, construyendo un nuevo futuro, en donde precisamente nosotros abordamos 3 aspectos fundamentales, que sería la parte la parte de la sociedad, de ser un apoyo para el desarrollo social de la región y del país en específico, la parte de la empresa, de la generación de empresas que efectivamente tengan utilidades, pero que las utilidades sean éticas y que también tengan un objetivo de tipo social, en donde todos construyamos el mejor país que nosotros queremos para todos. Y otro de los pilares fundamentales es el respeto hacia el medio ambiente. Productos y servicios que lleven a la misma comunidad y a otras partes, al exterior y a otros países, beneficios que a todos nos impacten de manera positiva en el planeta, en su cuidado, su protección y su respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Me quedé con ganas de saber más de los prototipos. Quizás te los pido por interno. Si tengo tiempo, les puedo comentar los prototipos. Si tengo tiempo, no, por respeto a los demás participantes, no me quise extender. Pero No, si tengo todavía tiempo, podríamos hablar de los prototipos. no, estamos justo en el tiempo. Quizás lo puedan Ok. mandar y yo los puedo compartir posteriormente. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Estamos recibiendo preguntas en el chat del Zoom. Así que no se las guarden. Ahora nos va a presentar Camila. Sí. Daniela Winkler y Camila Hernández de la Universidad Austral de Chile, docente de la carrera de diseño y docente colaboradora de la misma carrera en la Universidad Austral, donde tenemos un miembro también del grupo de economía circular. Así que, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy enriquecedor esto también porque es un taller que es su primera versión, así que muchas gracias por esto también. Bueno, el taller, mi nombre es Camila Hernández, yo soy docente colaboradora y trabajo junto a Daniela Winkler, que también ella es profesora de la Universidad Austral, de la carrera de diseño, en el taller de producción limpia para un diseño sustentable, en el 6º semestre de la carrera, donde estamos repensando el diseño de los productos desde el sur austral. Un momento, perdón, ahí. Bueno, el taller de producción limpia tiene como propósito que el estudiante defina un problema de diseño, considerando principalmente las variables del contexto sociocultural, con un énfasis en el impacto ambiental y el ciclo de vida del producto, considerando los procesos de producción, alternativas tecnológicas y materiales para su elaboración, para poder analizar también la solución considerando las variables del contexto que los chicos definan en el proyecto. En esta versión 2020, que como les comentaba es la primera versión del taller, que además es online, entonces ha sido un desafío, hemos estructurado el taller con Daniela en 3 unidades. La primera, que ya la concluimos, respecto al impacto medioambiental de los ciclos productivos. La segunda, que está aún en proceso, que es respecto a los procesos de fabricación sustentable y sostenibles que podemos encontrar en el sur austral. Y la unidad 3, que todavía no la comenzamos, que es respecto a los sistemas productivos sustentables, sostenibles, para un proyecto de diseño contextualizado en el sur austral. Ahora le vamos a hablar primero sobre la unidad 1, que es la que ya terminamos, que es sobre el tema del impacto medioambiental de los ciclos productivos. Principalmente, bueno, a los chicos le hablamos sobre el tema de la era del antropoceno, que es este nuevo término científico, que me imagino que ustedes también lo conocen, que está propuesto por Paul Crutzen y Eugene Stormer en el año 2000, donde habla principalmente, ellos proponen que los cambios biológicos y geofísicos que genera el hombre han dejado esta nueva era geológica
que es visible en la última capa de la Tierra a partir de 1780 aproximadamente con la Primera Guerra Mundial, y que después se ve mucho más con la gran aceleración, o sea, ya aparece más visible, con hitos como la primera bomba nuclear y también la creación del plástico y el aumento de la población, entre otros. Esto afecta directamente al tema de los límites planetarios, que estos 9 límites planetarios que propone Will Steffen y Johan Rockström el año 2015, que en el fondo son procesos fundamentales que están relacionados entre sí y que ponen más que al planeta Tierra en riesgo, a la humanidad y a nosotros como sociedad en peligro de extinción. Y es aquí donde los procesos productivos, o sea, asociados principalmente al diseño de productos, han jugado un rol crucial. Esto lo podemos observar en nuestros hogares. Le hicimos un ejercicio de diagnóstico a los chicos donde ellos podían ver como la infinidad de objetos que encontramos de corta vida útil, que en el fondo tienen, ellos pudieron comprender todos los recursos energéticos que necesitan para hacer estos productos, comprendiendo el ciclo de vida que ellos tienen y que finalmente terminan en la basura. Este es un ejercicio diagnóstico de uno de los chicos donde tomó como caso el hilo dental, comprendiendo todos los componentes que tiene esto, todas las máquinas y todos los procesos productivos que tenemos para finalmente terminar como reduciendo, o sea, en el fondo desechando los desechos asociados al transporte, los desechos asociados al primer uso, los desechos asociados al segundo uso, y que finalmente terminan todos en la basura. Ante este panorama, bueno, la Organización de las Naciones Unidas propone los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ampliamente conocidos, y la World Design Organization propone que en el fondo hay 7 de estos objetivos que son en los que los diseñadores industriales podemos incidir principalmente a la hora de diseñar un producto, al momento de pensar un producto desde su concepción. En el taller nosotros consideramos principalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, asociado a la producción y consumo responsable, y nos enfocamos principalmente también en el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción, reciclado y reutilización de los desechos, y también el 12.a, que es reducir ciencia y tecnología para la sostenibilidad. Comprendiendo en el fondo cómo estos objetivos también pueden incidir al momento de pensar un objeto desde la economía circular y no considerando tan solo, bueno, la economía lineal que en el fondo se desecha, ni la de reciclaje que solamente tiene como alternativa el reciclaje, sino que como lo podemos ver mejor en el diagrama de la mariposa, que también hablaba antes Marcel, pensar en el fondo como en los ciclos técnicos, que son los que más inciden dentro del diseño de productos, se puede pensar un producto desde principalmente el mantenimiento, el reuso, la renovación y el reciclaje, y pensando cómo también el usuario es parte de este ciclo, para poder diseñar desde el comienzo y repensar un objeto desde la prosperidad restaurativa y regenerativa. Ante esta situación, en el fondo vimos todas estas temáticas y establecimos un objeto común de corta vida útil para el taller, que son los cepillos. También considerando que nosotros, como iba a ser todo en línea, teníamos que encontrar algún objeto que ellos pudiesen tener alrededor de su casa, y encontrábamos que los cepillos era como de los objetos que más teníamos y que más se dejan de tener valor cuando alguno de sus componentes deja de servir. Este es el ejemplo de un alumno, que él es Luis Plaza de los Reyes, que tomó el cepillo de madera. Entonces nosotros le hicimos el ejercicio de que primero hicieran el despiece de las partes, comprendiendo que cada una de estas partes tiene un tiempo estimado de vida útil que es distinto, y que también cumplen distintos objetos dentro del mismo producto. A través de este despiece también ellos hicieron el ciclo de vida de cada una de las partes del producto, y también hicieron un diagrama de la mariposa, que claro, en este caso es como lo que ellos proponían que podía hacer el usuario, pensando que este objeto no está diseñado desde un pensamiento de economía circular, por lo que nos encontramos con diagramas de la mariposa que tenían casi siempre puros bucles, o sea, no aparecía el bucle cerrado, y eso es como lo que vamos a trabajar ya en la segunda unidad para poder repensar estos objetos.
desde su comienzo. Y bueno, para poder encauzar estos objetos analizados hacia propuestas de diseño circular, utilizamos la guía de diseño circular desarrollada por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración con IDEO. Nosotros tomamos dos métodos de la primera etapa, que es entender. Bueno, se divide en entender, definir, hacer y lanzamiento. Tomamos dos métodos de la etapa entender y uno de definir. Y con esos resultados nosotros ya comenzamos la unidad 2, digamos que fueron más bien análisis. Pasamos a la unidad 2, que son los procesos de fabricación sustentable o sostenible en el sur austral. ¿Ya? Y aquí como equipo docente nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo transformar estos análisis que habían obtenido en la unidad 1 en la configuración de un objeto de diseño para la sustentabilidad? Aquí nosotros nos escapamos un poco del tema, pero hacemos el link con el libro Diseño Industrial, Bases para la Configuración de los Productos Industriales, de Bernd Lubach, donde en un capítulo particular él habla sobre las funciones de los objetos y las divide en tres: la función práctica, estética y simbólica. Todos los objetos tienen estas tres funciones, pero siempre prepondera una por sobre otra. Generalmente es así. Tenemos acá, por ejemplo, en el caso de la función práctica, que busca principalmente proteger del sol. En el caso de la gorra con la función estética, se podría usar principalmente como complemento de una tenida. Y en el caso de la función simbólica, tenemos el gorro Patagonia, que está desarrollado con el material NetPlus, que les vamos a comentar más adelante, y eso es digamos, lo más importante y es lo que prepondera de la gorra que desarrolla Patagonia con el material de bureo. Entonces nosotros observamos que las iniciativas de diseño con enfoque sustentable desarrollan dos áreas vinculadas a esta función simbólica. Una de ellas es la obtención de materias primas y la otra son los procesos manufactureros. Ya, por ejemplo, en el caso de bureo, ya que es una empresa que desarrolla productos como tablas de skate o lentes de sol, que son fabricados íntegramente con plásticos reciclados de redes de pesca. Ya ellos desarrollan el material que se llama NetPlus. Y en este caso, como ejemplo, obtenemos como obtención de materia prima las redes de pesca abandonadas en las costas de Chile, y como proceso manufacturero estos gorros que son manufacturados por la empresa Patagonia íntegramente con el material NetPlus. Y también tenemos como ejemplo Loop, que es un estudio de diseño chileno que busca extender la vida útil de plásticos y revalorizar este tipo de residuos. Ellos forman alianzas comerciales con artesanos y pequeños productores, posicionándolos como actores claves en la cadena de reciclaje. Entonces, en este caso, la obtención de materia prima es el reciclaje de las botellas plásticas para transformarlas en la fibra Loop, que es una fibra flexible que se puede tejer, y el proceso manufacturero lo desarrollan los artesanos tejedores que históricamente habían trabajado con estas fibras vegetales, pero que ahora al desarrollar sus productos integran esta fibra Loop en el proceso. Luego de revisar algunas iniciativas, fijamos una problemática de diseño común asociada a hábitos de limpieza para repensar un objeto desde su función simbólica con enfoque sustentable. ¿Por qué hábitos de limpieza? Porque por dos razones. Uno, para poder tener a todos los estudiantes con objetos que tengan una problemática similar, porque como pueden haber visto al principio cuando presentó mi colega, eran objetos bastante simples, pero que tenían una complejidad de procesos muy grande. Entonces, si ampliábamos demasiado este abanico de posibilidades, este análisis iba a ser eterno. Y además porque los productos de limpieza generalmente tienen una vida útil muy corta. Entonces nosotros le pedimos a los estudiantes definir una función simbólica considerando la obtención de las materias primas y los procesos manufactureros locales en este caso. Aquí tenemos un ejemplo de una estudiante que es Camila Gómez Marañón, donde ella, sobre la función simbólica que ella propone, es la puesta en valor de la quila en la zona de Valdivia, y por supuesto también el proceso manufacturero está desarrollado en la zona. Acá, paralelamente, trabajamos nuestra función práctica. Aquí tenemos el ejemplo de otra estudiante, que es Camila Villanueva, donde ella analiza por medio de croquis y de videos de donde desarrolla la acción, el funcionamiento de la esponja para lavar la loza, y ella propone
hace propuestas morfológicas para mejorar esta función. Y paralelamente, además, hacen el análisis simbólico con la propuesta de materiales y de procesos manufactureros, por supuesto. Tuvimos como invitado a Labda, que es el Laboratorio de Biomateriales. Estuvo María José Besoán con nosotros, que al igual que el enfoque que nosotros proponemos en el taller, plantea la obtención de materiales de forma coherente con el territorio y también respetando los ciclos de la naturaleza. ¿Ya? Una vez que nosotros, tenemos todo esto, la unidad 2 todavía no termina, concluye la próxima semana, por lo tanto no les podemos mostrar los resultados, pero para la unidad 3, que es lo que viene, comenzaría en unas 2-3 semanas más, que contempla el sistema productivo sustentable sostenible para un proyecto de diseño en el sur austral, nosotras pretendemos seguir trabajando con las guías del diseño circular, en este caso principalmente con las herramientas avanzadas de esta guía, que tienen relación con el mapeo del viaje de los materiales, con el taller de rediseño de productos y con la selección de los materiales. Esto, el taller aún está en pleno desarrollo, así que continuará por ahora, así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante. También tengo preguntas para ti. Espero que los demás también se motiven a preguntar. Ahora va a presentar el candidato a doctor Marcos Alfonso Díaz González, que es ingeniero constructor de la UTEM y académico jornada completa de la misma casa de estudios. ¿Marco? Marcos, ¿tienes 10 minutos? ¿Marcos? No lo escucho. Está muteado Marcos. Sí, Marcos. Ahí sí, discúlpenla, algo pasó. Ahora sí, Marcos. Ya. Ahora estoy compartiendo, perfecto. Adelante, tienes 10 minutos. Perfecto, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcos Díaz, muchas gracias por la presentación. El tema que estoy analizando lleva por nombre Codiseño en hormigones con áridos reciclados para una economía circular. Por mi formación de ingeniero constructor, estoy viendo este tema de demoler los pavimentos que conocemos de concreto y demolerlos y volverlos a reutilizar en obras del Plan Transantiago o en cualquier tipo de obra. Esta investigación la hice un paper Scopus, que lo fui a exponer a Madrid, España, en octubre del año pasado. Ahí aparece mi primer paper como primer autor y lo fui a exponer y dando resultados muy buenos comentarios. ¿En qué consistió esta presentación? Dice, se hizo un análisis entre la normativa española, ¿cierto? Contrastarla con la normativa chilena referente al reciclado de áridos y contrastarla también con entrevistas profesionales chilenos referente al rubro de la construcción. ¿Para qué? Posteriormente analizarlo en 3 dimensiones y analizar comparativamente a las actualidades referente a la normativa, todo lo que tiene que ver con la actualidad chilena, la española, y aplicarla también en proyectos en este caso del Transantiago, basado en la visión de los profesionales chilenos. Dentro de la normativa técnica que tiene España, existe un documento que es el PG3, que es nuestro símil del manual de carretera, y tienen el AEHE 08, que es la normativa correspondiente a hormigones. En Chile, en este caso, hay desconfianza y desconocimiento en el uso del árido reciclado, y también hay poco tiempo en la realización de ensayos dentro de las obras como tal. Dentro de la normativa legal en España, tienen la ley 10 del 1998, las distintas que aparecen ahí, el Real Decreto, que es la más importante en España, que hace referencia a la creación de documentación referente a este tema, un documento muy importante. Ustedes se preguntarán por qué elegí España. Bueno, aparte que estoy haciendo mi doctorado en la localidad de Elche, en la Universidad Miguel Hernández,
es un país que nosotros, dentro de la Comunidad Europea, es un país que nosotros podemos alcanzar. Tienen la tecnología, que en Chile no la tenemos, pero podemos alcanzar algo que se puede hacer, algo práctico. En Chile tenemos aquí, como dice, algunas leyes, y la actual, que ya está oficial, que es la 3562, que es la gestión de residuos de la construcción. Aquí el constructor, el profesional que está a cargo de la obra, va a tener que hacerse responsable del tratamiento de las obras, de todo lo que es residuo. Imagínense que en Chile o en cualquier parte del mundo, todo lo que es lo que es residuo, un alto porcentaje lo tiene en este caso la construcción. Entonces es ahí la razón por la cual yo me dediqué a este tema. Los profesionales que se entrevistaron, si se fijan ahí, por el efecto tiempo no los podría presentar, pero está empresas privadas, Tevial, Brotec, empresas gigantescas aquí en Chile, gente de profesionales del Servicio Metropolitano, del Laboratorio Nacional de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas, que son, o sea, me dediqué, enfoqué, pregunté, gente especialista en cada este tema, ¿qué le parecía esta investigación? El problema existente, dicen los profesionales, desconocen la ley, la NSH 3562, no hay una normativa técnica que incluya el árido reciclado en este tema, no existe un procedimiento que permita ingresar a los organismos gubernamentales algún tipo de innovación, y no existe tampoco un interés por utilizar áridos reciclados. Recuerden que Chile es una larga y faja angosta tierra, ¿cierto? Un país muy largo. Entonces tenemos muchos ríos, mucho material donde podemos sacar áridos para construir hormigón o un tipo de relleno. Pero lo que dicen los expertos es que va a llegar un momento que esto se está escaseando, va a llegar un momento que va a haber escasez, entonces lo vamos a tener que volver a apuntar el hecho de reciclar este tipo de árido para volver a utilizarlo. ¿Cuáles son las soluciones? Perdón, las soluciones propuestas. Se debe facilitar el uso mediante capacitaciones para su correcta implementación. Hay que corregir sí o sí o modificar las actuales leyes. Por ejemplo, la normativa Manual de Carretera, la NSH 163, que es la norma de árido, y la normativa Servium. Hay que, en ese caso, volver, reinventarse y agregar dentro de la normativa este tipo de material. Crear un protocolo que agilice el ingreso de investigaciones acerca del uso de árido reciclado en la construcción, y establecer incentivos y recompensas a aquellas ideas que sean más innovadoras, o sea, dentro de las bases, las especificaciones técnicas, las bases administrativas generales y especiales, que tengan cada proyecto, Servio o MOP, colocar ahí algún tipo de incentivo para efectos de poder utilizar este material. ¿Qué es lo que se hizo posteriormente? Se analizó en plan de gestión de los RESCON, en el análisis de la infraestructura, analizar la aplicación del árido reciclado y trabajo de investigación e inserción en el mercado. En España, ¿qué tenemos? Hay un modelo de gestión que está establecido según el Real Decreto 105, va dentro del ADN de cada profesional. En Chile solo que tenemos un certificado que podemos botar este material a botadero, ¿cierto? Y no tenemos un plan de gestión que se obligue, o que ahora se está recién metiendo este tema de la 3562, pero igual aún se desconoce. En España, ¿qué es lo que tiene en la parte de infraestructura? Fíjense el número, un número gigantesco de planta de tratamiento, planta de móvil, vertederos, cosas así. En Chile posiblemente tenemos estas dos que vienen en internet y que averigüé también dentro del rubro, y las que en este caso se están creando. En España, ¿qué se están ocupando? En bases, y sus bases sean en rellenos para efectos de relleno de obra de infraestructura. En Chile solamente tenemos, como por así decirlo, mezclas de prueba que se están utilizando para rellenar cosas así. En España, en los trabajos de investigación, hay un apoyo de la Unión Europea para efectos de aplicar conocimiento, hacer investigación, y también los RCD, que es el árido reciclado, tiene también una marca que allá en la Unión Europea aparece con CR, o sea que son materiales que son reciclados o que se pueden reutilizar. Aquí en Chile no tenemos esa condición. Aparte, también hay en Chile pocos estudios, o están recién saliendo estudios para efectos de ocupar el árido reciclado en obras de construcción. Me tocó, como aparece en la imagen ahí, me tocó visitar en España en octubre del 2019 unas plantas de tratamiento que hay en España, que están gente especialista, que todo que el escombro lo analizan, lo van reutilizando, lo van separando. Y aquí en Chile en este caso no tenemos. Ahí tenemos que en este caso nosotros apuntar.
Me tocó también trabajar con la Universidad de Extremadura. Estamos haciendo ensayos para nuestro segundo y tercer paper, que de mi autoría, en una revista WOS, y se hicieron algunas mezclas de pruebas que estamos analizándolas en España. La idea es aplicarla aquí en Chile, pero me he encontrado con la sorpresa de que aún en Chile posiblemente la modificación de la normativa va a tener que esperar un par o 2 o 3 años más. Eso es lo que afecta las ganas de poder aportar en mi país, pero aquí estamos investigando para aplicar este tipo de conocimiento. Para mi cuarto paper, que quiero aplicar también, es lo mismo, pero hacer con la Universidad de Concepción, aplicar este tipo de hormigones, pero con el residuo de los reciclados provenientes de las escorias de cobre. Hay distintos materiales, tienen distintos comportamientos, y en eso me quiero apuntar también. Bueno, hay algunas propiedades que tienen los morteros, que lo que se conoce comúnmente como el estuco, ¿cierto? Tiene algunas propiedades que son buenas para efectos de volver a utilizarlas. Dentro de mis conclusiones, dice, se está incluyendo el área reciclado en la normativa chilena tanto en el MOP como en el Servio. Proponemos también crear leyes que penalicen el deficiente uso de los residuos de la construcción. Se está invirtiendo, eso sí, también en proyectos que potencien el uso de áreas reciclados. Hay un proyecto Corfo que están viendo este tema, que lo están analizando, se nota que hay un interés dentro de los organismos gubernamentales, y eso me pone contento. La nueva norma 3562, gestión de residuos, también debiéramos en este caso potenciarla, que se conozca, que se vea una preocupación para efectos de la reutilización de todo lo que tiene que ver con materiales de residuos. Utilizar aros reciclados en hormigones de baja resistencia, por lo menos para empezar, que son los prefabricados. En este caso, el mobiliario urbano, soleras, cosas de esas cosas así, es posible utilizarlo. Y también establecer un tratamiento para utilizar la escoria de cobre. Lamentablemente la escoria de cobre es un material que, si bien es contaminante, pero hay que ver un tipo de tratamiento para poder utilizarlo, que no es malo. En resistencia y ese tipo de cosas funciona muy bien. Y por último, que es lo más importante, que aquí me quiero detener, tenemos que ver aquí en Chile, construir plantas de tratamiento de residuos, que es como se está haciendo en España, hacerlo de igual forma, y que esto, ya que vamos a tocar el tema de las universidades, implantar, como académico también digo, implantar esta conciencia a través de los estudiantes desde el principio, desde el primer año. Y eso, por lo menos por mi parte, lo estoy haciendo con los estudiantes que tengo aquí en la UTEM. Eso, se agradece la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muy, muy interesante tu comparación de la normativa. Creo que le voy a echar una mirada a eso también. Invito ahora a presentar a Susan Sigur, candidata a doctor de la Universidad Politécnica de Valencia y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Susan? Sí, aquí estoy. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, Susan, tienes 10 minutos. Listo. Bueno, nosotros, este es un proyecto de la Universidad Tecnológica Metropolitana, del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, y se contextualiza en un concurso que hubo, que es el Construye Solar, en donde se presentan proyectos de vivienda sustentable, vivienda social sustentable. ¿Por qué nosotros consideramos las posibilidades del caucho? Porque ahí existe muchísimo caucho dentro de lo que son los desechos, y no tiene en realidad una gran salida de reciclaje. O sea, hoy día se recicla un porcentaje muy, muy bajo. Alrededor de, se producen todos los años unas 150 toneladas de caucho de desperdicio, y se reciclan de esas 150 toneladas solo entre el 15 y el 20%. Cosa que debería cambiar con la ley de REP, ¿no es cierto? Y deberían llegar a un porcentaje de un 50%. Entonces el caucho para nosotros tiene una gran potencialidad. Dentro de lo que es el contexto de la vivienda social, nosotros tenemos de partida un pensamiento de sustentabilidad en construcción,
que empieza con todo lo que es el proceso de eficiencia energética. Salen las primeras leyes alrededor del año 80, en donde empezamos a mejorar la calidad de lo que es la resistencia térmica de nuestros materiales, y además de eso, todo lo que es la aislación térmica, y entonces se le empieza a exigir aislación térmica en lo que vendría a ser techumbres, paredes, entrepisos y todo lo que es el sistema de viviendas, o sea, de ventanas, perdón. Después de eso, pasamos a un proceso de certificación de viviendas y ya se fijaron estándares de construcción sustentable en Chile. Dentro de esos estándares está el uso de los materiales de residuos, y entre ellos lo que son la construcción con materiales reciclados. Y ese es el contexto en donde nosotros empezamos a mirar y empezamos a trabajar este proyecto. Para nosotros, el uso de materiales en la construcción es uno de los más importantes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la sustentabilidad de la humanidad. O sea, si nosotros no cambiamos nuestro sistema constructivo por sistemas más sustentables, vamos a realmente entrar en un proceso ya de no vuelta de lo que vendría a ser la sustentabilidad del planeta. Ahí en la diapositiva ustedes ven lo que nos dice la Footprint Network. La construcción usa el 40% de la energía, el 30% del petróleo, 20% del agua y 20% de la tierra. Y por cada metro cúbico de residuos nosotros producimos 1 metro cúbico de residuos por cada 3,3 metros cuadrados construidos. Eso es harto. Tenemos un déficit de vivienda. Todos los años nosotros estamos teniendo problemas de 250.000 familias sin vivienda, producto de la no renovación, o sea, viviendas que están en mal estado. Y aparte de eso, 250.000 familias que no tienen vivienda porque están en campamentos o contextos, ¿no es cierto?, de convivencia, etc. La construcción utiliza 55 gigatoneladas de áridos y pétreos, 20 gigatoneladas de caliza, 8 gigatoneladas de madera, 16 gigatoneladas de carbón y 4 gigatoneladas de petróleo. Dentro de lo que son los materiales reciclados que nosotros pudimos encontrar, se encuentran el PET, el aluminio, el acero, fibras de vidrio, y nosotros nos enfocamos, como les dije, en neumáticos. ¿Cómo hicimos esto? Considerando un proyecto interfacultad. Consideramos que la educación había experimentado un cambio. Antes se trabajaba con lo que es la era de la industrialización y ahora pasamos a el proceso, ¿no es cierto?, de la era de la información. Tenemos problemas de mayor complejidad que son de carácter global, entre ellos la sustentabilidad, y no podemos enfrentarlos desde una sola disciplina, sino que tenemos que hacer un sistema integrado. Para eso se crearon equipos con coordinadores y participaron alrededor de 10 carreras de la universidad. Siempre se trabajó con profesores, en donde el profesor toma ya un papel de orientador, no toma un papel de enseñanza, sino que aquí el rol principal lo tienen los alumnos. Ellos hicieron un proceso participativo de toma de decisiones, de diseño, de coordinación. Tuvieron que gestionar el financiamiento de este proyecto, la difusión y aparte invitar a voluntarios. Este proyecto, aunque no se logró terminar de construir al 100%, lo construyeron alumnos principalmente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Consideramos el caucho como no estructural. El caucho perjudica mucho las propiedades estructurales de lo que es el hormigón, y por lo tanto pensamos en una vuelta y cómo esto podría no ser estructural. Y para eso entonces se diseñó esta vivienda con un primer piso, ¿no es cierto?, donde están los espacios comunes, comedor, cocina, estar, y un segundo piso donde están todo lo que son los recintos principales de privados, un dormitorio, el segundo dormitorio, baño y aparte una posible ampliación.
Como les decía, consideramos que esto fuera una estructura de madera y una tabiquería de caucho, por lo tanto se consideró un envigado, y pensábamos que esta tabiquería de caucho tuviera las posibilidades de trabajarse o con fibrocemento o con un sistema de OSB. Finalmente, bueno, los alumnos tuvieron que aprender los alcances de todas las otras disciplinas. Comenzamos todo lo que es el proceso de la construcción. Ahí ven lo que es la estructura de madera, en donde se puso esta alma de caucho con cemento. El mortero se preparó en obra. Por su peso se trabajó con una grúa. Eso nos entregó una mejor resistencia a la humedad, una mejor resistencia térmica que en el caso del hormigón, y el contenido de cemento mejora la resistencia al fuego del caucho, aunque ojo, el caucho no es un material que se incendie propiamente tal, sino que hay que obviamente forzarlo a que se incendie como tal. Necesita un elemento extra, un acelerante. Ahí ven las imágenes de la etapa de la construcción. Y dentro de este proyecto participaron 5 programas de la universidad y un departamento. Dentro de eso, eficiencia y construcción sustentable, energías renovables, ingeniería concurrente, el Protein Lab, el programa de sustentabilidad y aparte el departamento de planificación y ordenamiento territorial. Se presentaron todas estas ideas dentro de este prototipo. De las que nos gustaron más fueron obviamente el mortero de caucho. Bueno, ahí tienen la composición del caucho, las probetas que hicimos durante el tiempo que se estuvo trabajando la mezcla hasta que encontramos la ideal, las pruebas de resistencia térmica, la construcción de los paneles, y nuestra vendría a ser la geotermia de baja entalpía para enfriar la vivienda. Nosotros teníamos un calor exterior de 30 a 35 grados, lográbamos con lo que es este sumidero vegetal unos 17 grados y al interior de la vivienda llegaban unos 24 grados. Después de este proyecto se logró un contrato tecnológico que está en curso. Uno de los alumnos quedó trabajando con la constructora Benavente, que fue la que nos donó parte de la madera y otros materiales, y tuvimos otras empresas que tuvieron gran participación en donación de materiales. Ahí ven parte del equipo que trabajó allá directamente en obra. Obviamente las cabezas del equipo. Aparte de esto, nosotros tuvimos una constante de 20 alumnos diarios, voluntarios, de distintas partes de la universidad que nos fueron ayudando a construir. Y bueno, eso es lo que se trabajó. Muchísimas gracias. Susan, muchas Justo en gracias el tiempo. Sí, de hecho te sobran muchos segundos, pero lo voy a llenar yo. Muchas gracias por tu presentación. Estoy muy contento que haya una presentación positiva sobre la transdisciplina, que pareciera ser que uno de los temas que va a guiar la discusión posterior. Doy ahora paso a Tania Bichara, profesional del Ministerio de Medio Ambiente de la Oficina de Economía Circular, que nos va a hablar sobre la transición hacia un Chile circular. Hola, sí, hola a todos. ¿Están viendo mi presentación, no? Sí, Tania. Algo pasa que no puedo activar la cámara, pero bueno, no importa. Avanzo mientras. Bueno, como dijo Nicolás, le voy a hablar sobre las iniciativas que estamos trabajando a través de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Si bien teníamos 10 minutos para presentar, entonces lo enfoqué solamente a más bien como un producto de uso masivo. Les voy a hablar bastante de lo que es envase y embalaje. Ya tuve que dejar fuera otras iniciativas que estamos trabajando, como por ejemplo residuos de la construcción, también varios temas como algunos productos prioritarios como los neumáticos fuera de uso, pero bueno, voy a enfocarme en este envase y embalaje, ¿ya?
Bueno, tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Sabemos que Chile ha crecido bastante en los últimos años, pero eso no significa que esté sano. Entonces, lo que queremos lograr ahora es avanzar hacia un Chile circular. Como podemos ver esta figura, Chile está muy lejos de ser circular, ¿no? Por su forma alargado. Entonces se nos genera un oxímoron que sería cuando tenemos dos palabras que tienen un significado opuesto, ¿ya? Entonces acá hay un gran desafío de generar, poder migrar a un Chile circular. Si nos vamos a los datos de generación de residuos, si nos comparamos en la generación de residuos per cápita de Chile con los países OCDE, ¿qué pasa? Que Chile tiene una generación de 400 kilos al año per cápita, incluso genera más que Corea y Japón, siendo que estos tienen mayor ingreso per cápita, es así como está nuestra situación. Luego, si nos vamos a comparar con lo que valoriza Chile en residuos, Chile se disputa el último lugar con Turquía, es decir, que estamos valorizando nada y estamos llevando todos estos residuos a disposición final, ya sea relleno sanitario, vertedero, basurales. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos genera una gran oportunidad, ¿cierto? Tenemos nuestro eje ambiental mezclado con nuestro tema económico, donde tenemos que generar nuevos emprendimientos, fomentos productivos, incentivos económicos, y un tema también social, donde tiene que ver mucho también con el tema de economía circular relacionado con la colaboración, ¿cierto? El que pueda haber un cambio de hábito a nivel social. Y entonces, si logramos juntar estos tres temas, podríamos posicionar a Chile dentro de un buen nivel. Si bien estamos como muy atrasados en el tema de gestión de residuos, sí han surgido en el último tiempo muchas iniciativas de emprendimiento que se están destacando mucho a nivel mundial. Bueno, voy a partir entonces con la ley de reciclaje, que es la ley de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, que se aprobó el 2016, y desde ese entonces se han estado elaborando todos los reglamentos por cada uno de sus productos prioritarios, que vienen siendo neumáticos fuera de uso, envase y embalaje, pilas, batería, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces se está basando, ¿cierto?, en la elaboración de los decretos de meta, donde, enfocándonos en el decreto supremo de envase y embalaje, tenemos que va a haber una obligación de generar la recolección puerta a puerta, y va a ir la meta va aumentando gradualmente desde el primer año, cuando entra en vigencia este reglamento, al año 12, que se tiene que generar un 80% de cobertura de esta recolección puerta a puerta a nivel nacional. Entonces eso ya nos obliga a un cambio de hábito, ¿cierto? Que vamos a tener que separar nuestro envase y embalaje en nuestros domicilios. Bueno, ¿qué ha pasado como en esta transición? Tenemos que, mientras se genera como toda, nos vamos acercando, ¿cierto? Aumentando este porcentaje de la recolección puerta a puerta, van a tener que habilitarse puntos limpios a nivel comunal, teniendo al cuarto año un 350 puntos limpios, que vendrían teniendo una cobertura de 75% de las comunas a nivel nacional. Es así como vamos a ir avanzando. Pero les he hablado todo este tiempo de reciclaje, ¿no? Si bien un esquema de responsabilidad extendida al productor se basa en reciclaje, como ha sido en Europa, por ejemplo, cuando se aprobaron estos esquemas, que fue en los años 90, si bien nosotros lo estamos haciendo súper tarde, muchos años después, lo bueno de incorporarnos ahora a todo esto es que vamos a poder incorporar la economía circular, el ecodiseño, y es lo que están haciendo estos reglamentos para cada uno de los productos prioritarios. En el caso de envase y embalaje, regula los envases, ¿cierto? Pero quedan fuera todo lo que son envases retornables, para poder fomentar a lo que es retornabilidad de envases. También están considerados los planes de prevención, que los sistemas de gestión que van a operar como todo este nuevo mercado de envase, que se ocupan tanto de la recolección como luego también de la valorización. Estos sistemas de gestión entonces tienen que cada cierto tiempo presentar planes de prevención, cómo prevenimos la generación de residuos. Y a la vez también se considera una ecomodulación de tarifa,
Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo hago un envase más reciclable que otro, el productor va a tener que pagar menos dinero que por uno que que cueste más reciclar, o que también si disminuyo, por ejemplo, mi materialidad, si lo hago ambientalmente más amigable, va a tener un menor precio versus que uno que no. Se genera como este incentivo de bonificación, penalización. Luego, pasando a otro tema, también estamos trabajando en una estrategia nacional de residuos orgánicos, donde tenemos entonces que la ley REP se está ocupando de los envases y embalajes, ¿cierto?, que vendrían siendo un 26% de los residuos sólidos municipales que generamos, que se genera a nivel domiciliario. Entonces, 26% de envases y embalajes, 58% vendría siendo la fracción de orgánico, estoy hablando en porcentaje de peso, y un 16% sería nuestra fracción resto, la descartable, donde el envase y embalaje van a nuestra planta de reciclaje, ¿cierto? Y el orgánico, lo que queremos hacer con esta estrategia nacional de residuos orgánicos es incentivar el tema de compostaje domiciliario, vermicompostaje, si no es a domiciliario, también plantas de compostaje y plantas de digestión anaeróbica, ¿ya? Entonces ahí logramos minimizar nuestra cantidad de residuo que va a ir a relleno sanitario. Y al 2040 lo que se quiere es un 66% de aprovechamiento de estos residuos orgánicos municipales. Por otra parte, tenemos nuestra lucha por la contaminación por plástico, ¿cierto? Que es algo que se está viendo, se le está poniendo mucho ojo últimamente por el escape de plástico a nuestro ecosistema. Y como bien también habló anteriormente una de las presentaciones, el tema de chao bolsas plásticas es una ley que se aprobó en el 2018, y en estos 2 años se ha logrado evitar 5.000 millones de bolsas, de estas bolsas tipo camiseta que nos dan en los supermercados, ¿cierto?, y en los comercios. Esto vendría siendo en magnitud 7,1 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, o sea, es lo que hemos logrado evitar en estos 2 años. Luego también estamos trabajando en un proyecto de ley de plásticos de un solo uso, que ya fue aprobado en el Senado, hace 2 semanas fue aprobado en la Cámara de Diputados, y así va avanzando en su aprobación. Lo que hace este proyecto proyecto de ley de plásticos de un solo uso es enfocarse en los locales de expendios de alimentos, donde lo que nosotros consumamos en local sea todo envase reutilizable. Y ya, si yo compro para llevar o lo que es delivery, evite todo lo que sea plástico, y si se usa plástico, que este plástico sea certificado que es compostable a nivel domiciliario. Y también pone los ojos este proyecto de ley en lo que son las botellas PET, las botellas de agua, bebidas, ¿cierto?, donde lo que hace es incentivar a la retornabilidad de envases, y también que la estructura del envase incorpore material reciclado, también con metas que van creciendo gradualmente hasta el año 2050, tener un 70% de plástico reciclado en la estructura de nuestros envases PET. Por otra parte, también estamos trabajando en Circula el Plástico, el Pacto Chileno por los Plásticos que lidera Fundación Chile. Chile fue el tercer país a nivel mundial en suscribir este Pacto por los Plásticos después de Reino Unido y Francia, y lo que hace a través de este pacto es reunir a todos los agentes de la cadena de valor del plástico para proponer soluciones. Se trabajan a través de 4 compromisos clave, donde todas estas empresas que aparecen ahí en la lámina, tenemos reuniones periódicas donde vamos comprometiéndonos en iniciativas que, por ejemplo, eliminar los plásticos problemáticos, también lo de incorporar material reciclado a la estructura del envase, que nuestros envases todos sean reutilizables, compostables o reciclables, y así se va avanzando periódicamente. Luego también les puedo contar sobre una etiqueta de reciclabilidad que se llama Elijo Reciclar, partió a través de un acuerdo de producción limpia liderado por Sofofa, donde ya está apareciendo estos sellos en muchas de todas las empresas que lo suscribieron. ¿Y qué significa este sello? Bueno, yo puedo tener este sello si mi envase tiene un 80% de reciclabilidad, si a la vez puedo separar de buena forma lo que va a ser reciclable, y a la vez que exista el mercado para que se pueda reciclar este material.
Y para finalizar les voy a contar que hemos trabajado todo este año en la elaboración de la hoja de ruta de economía circular con un horizonte al año 2040. Aquí en la lámina aparecen otras hojas de ruta que se han estado elaborando en otros países. Y se trabajó a través de un comité estratégico conformado por 32 integrantes, entre que está el sector público, municipalidades, sociedad civil, academia, sector privado y expertos también, y a la vez apoyado por un comité asesor internacional, donde algunas de las metas preliminares, ya que ayer fue la última reunión con el comité estratégico, y se espera someter esta hoja de ruta de economía circular a consulta ciudadana la primera quincena de diciembre. Y una de las metas preliminares entonces es que al 2040 pasar de un 4% de reciclaje actual a un 65%, y a la vez no solamente pensar en reciclaje, ¿cierto? Que también es economía circular, que se nos generen 180.000 nuevos empleos circulares. Dentro de la línea de acción que considera esta hoja de ruta tenemos el tema que es regulación, innovación, cultura y territorios. Dentro de lo que es regulación circular, sabemos que existen muchas barreras normativas que nos impiden hoy en día migrar a lo que es economía circular. Por ejemplo, habilitar un mercado de materiales secundarios. También está el tema de que hoy en día disponer en relleno sanitario es muy barato, entonces no hay un incentivo al tema de minimizar mi residuo, a reducir. Entonces ahí también hay mucho que hacer en temas de regulación. Por otra parte está la innovación, ¿cierto? Como se ha dicho en muchas de las presentaciones, tenemos que modificar nuestra forma de servicios, consumos, materiales, y también que haya fomento. Hasta hoy en día se ve mucho tema de incentivo por parte de Corfo, que financia proyectos, pero también tenemos que empujar al sector privado a que financie estos proyectos de innovación. Todo lo que es Industria 4.0 es uno de los pilares fundamentales para nuestra economía circular. Y aquí específicamente me voy a centrar en la iniciativa número 20, que habla del tema de investigación y desarrollo para la economía circular, que trata entonces eso, de fomentar el desarrollo a nivel de universidades, centros de investigación, desarrollo e innovación, todo lo que es línea de investigación para acelerar la economía circular en el país, en materias como el ecodiseño, materiales avanzados, soluciones basadas en la naturaleza, procurando entonces a un enfoque aplicado que conecte la investigación con desafíos, oportunidades concretas y atingentes al contexto local. Luego, si nos vamos al eje de cultura, ¿no es cierto? Tenemos que hayan cambios de hábito, el informar a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda escoger productos con menor impacto ambiental. O sea, ahí también hay mucho que hacer al respecto, y me voy a centrar específicamente en la iniciativa 24, que habla de lo que es oferta de formación para la economía circular, y esto significa que habilitemos el tema de asignaturas, cursos técnicos, para que hayan profesionales expertos, diplomados, magíster, lo que es doctorado en economía circular, educación profesional, incluyendo también los colegios técnicos, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Y entonces para esto existen 4 acciones, que va a ser como incluir el tema de economía circular en las mallas curriculares, aumentar la oferta de diplomados, todo en economía circular, incluir la economía circular dentro de las áreas prioritarias de las becas de posgrado que hay a nivel nacional, y también desarrollar certificaciones con competencias laborales para la economía circular. Y por último tenemos el eje de territorios circulares, que sabemos que no en todas las regiones, por ejemplo, hay capacidad para valorización de residuos. Las zonas extremas siempre se nos quedan como aisladas de este tema, nos falta habilitar la infraestructura a nivel regional, que exista eso, como la ley de regionalización que se está trabajando hoy en día, nos va a ayudar un poco a eso, que cada región tenga sus propias políticas. Se ve muy en evidencia, por ejemplo, en los financiamientos de Corfo, que la mayoría de proyectos que llegan a postular son de la región metropolitana, entonces nos falta como descentralizar este tema, y para eso también tiene que ir mezclado con temas de economía circular. Y bueno, eso les puedo contar resumidamente. Gracias. Muchas gracias, Tania. Muy buen trabajo que se ha hecho en la hoja de ruta, muy interesante. Personas de distintos ámbitos y áreas, que creo que eso va a fortalecer también el lineamiento de la política pública. Vamos a abrir la sección de preguntas. Yo estoy un poco haciendo un resumen de todas las preguntas que han hecho a través del chat, y también me voy a
creo que tengo el poder también de hacer algunas preguntas que como grupo de economía circular, que fuimos los que citamos a este conversatorio, hemos un poco conversado y nos gustaría saber. Hay dos palabras que se están repitiendo mucho. Una es innovación y la otra es transdisciplina. Y me quiero centrar en esta segunda. André dijo en su presentación que hace falta transdisciplina y fue algo que los demás hicieron eco. Pero también Susan nos mostró un caso, como dije yo, positivo de transdisciplina o interdisciplina. Yo también soy ingeniero de formación o de formación y creo que para nosotros el tema de economía circular ha sido un poco más natural porque siempre hemos hablado a nivel de eficiencia, costos, flujos. Mi pregunta va directamente para Daniela y Camila. Yo creo que ellos pueden ser las primeras que puedan responder. En particular para el perfil de los diseñadores. ¿Cuáles son las motivaciones que actualmente tiene un diseñador para incluir temas de gestión ambiental o de economía circular? Y cuáles son las motivaciones, cuáles son las limitaciones y también cómo desde su punto de vista del diseño creen que se podría invitar a otras disciplinas a ser parte de este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que... ¿Parto yo, Dani? Para que no anden los Yo siento botaderos, que por favor. el tema de los diseñadores debemos trabajar transdisciplinariamente, porque en el fondo nosotros somos un poco los que diseñamos el producto, diseñamos las instancias, los servicios, pero sin embargo no tenemos siempre las capacidades técnicas para desarrollar esto. Entonces, como es necesario, desde el punto de vista también de la economía circular, como traer a todos estos agentes y poder como meterlos en la conversación. Y por eso nosotros también hacemos énfasis en el tema en el caso como del taller, de cómo lo estamos llevando, de la obtención de las materias primas y de los procesos manufactureros, desde cómo un diseñador los puede integrar. Porque en el fondo, si nosotros los dejamos fuera de, o sea, si solamente nos dedicamos a diseñar el producto como para el usuario, pasaría lo que en la circunstancia actual, que solamente tiene un uso final práctico. Y ahí es cuando entra también esta función simbólica, ya que hay muchos productos que finalmente uno los adquiere por todo la gente que hay detrás. O sea, como no considerar a la empresa o a la industria como un ente que, físico, sino que también una entidad social, que hay gente que está detrás de todos estos procesos. Entonces yo creo que la transdisciplina es como, bueno, y también ver que, como decía André, cómo pasar de esta multidisciplina hacia la transdisciplina y poder conversar con estas otras personas que como diseñador influyen directamente a la materialización de un producto. Gracias, Camila. Daniela. Para complementar a lo que dijo Camila, respecto a lo de las motivaciones, que fue la primera pregunta del diseñador, para desarrollar en esta área, creo que más que una motivación es un deber. O sea, si nosotros manejamos la información, ya sabemos que el planeta no da más, no podemos hacer vista gorda y continuar con la economía lineal que tenemos porque no es, simplemente el planeta no lo soporta más. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, como motivación, yo creo que hay muchas. Los diseñadores nos formamos para desarrollar nuevas propuestas en escenarios emergentes, y este es uno de ellos que casi que nos explotó en la cara, ¿ya? Y nada, simplemente creo que la motivación es esa, hay un nuevo escenario, que en realidad no es nuevo, simplemente posiblemente no nos habíamos hecho cargo antes, ¿ya? Pero el rol del diseñador es súper importante en generar estas nuevas propuestas para cambiar, digamos, desarrollar en un nuevo escenario, en esta economía circular, desarrollar propuestas que se integren y que sean amigables con el medio ambiente, que respeten los ciclos,
y que finalmente puedan estar inmersas dentro de esta economía circular. Gracias, Daniela. Me gustaría también escuchar a Susan, porque ella con todo un proyecto de interdisciplina enfocado en economía circular, me gustaría saber cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los problemas, quizá un poquito el cagüín dentro de la interdisciplina, como, porque creo que es una palabra que suena bien, pero si no está pasando, quizás es por algo, y quizás Susan nos puede contar un poco sobre eso. Bueno, el proyecto comienza en el 2018 y yo desde el 2018 comencé a trabajar y hacer consulta de a las distintas facultades y a las carreras que consideramos que era importante que participaran en el proyecto. Entonces fuimos haciendo un trabajo con los directores de departamento, directores de escuela o directores de programas de posgrado, de programas que tenemos dentro de la universidad. Y a través de ellos fuimos haciendo convocatorias, llamando estudiantes. Entonces, entre el 2018 y marzo del 2019, nosotros tuvimos que hacer un proceso bien lento, digamos, de convencer a todos, de mandar cartas, de explicarles el proyecto, de decir que era importante para nosotros tener estas otras disciplinas y ver en dónde podíamos enfocar, si en cursos o en alumnos de título, etcétera, digamos, el que participaran. Y bueno, algunos por voluntarios, porque les interesó el proyecto y porque escucharon por compañeros. Hicimos varias presentaciones en la UTEM de lo que era el proyecto y llamando a estudiantes a participar con el pequeño grupito, digamos, de arquitectura y construcción que estuvo dispuesto a participar de inmediato y que les interesó el proyecto desde el primer día. Entonces fue más fácil con ellos. Además teníamos un alumno de título que estaba interesado en el proyecto y que cuando le planteamos la idea de trabajar con un sistema de reciclaje de residuos y empezamos a hablar, bueno, mira, qué residuos tenemos en Chile, cuáles son los que más se producen, etcétera, le gustó muchísimo la opción del caucho y entonces empezó a investigar también con caucho y entre los profesores del área de construcción y arquitectura empezamos obviamente a trabajar con él paralelamente. Entonces, si bien es cierto, requiere tiempo y no es un proceso fácil, no es algo que esté, a pesar de que está institucionalizado desde el punto de vista de objetivos en la universidad, tenemos competencias, tenemos logros de aprendizaje, todos que están declarados y que responden a la interdisciplina. En la práctica, cuando tú empiezas a decirles, mira, pueden trabajar con nosotros, claro, no todas las facultades están dispuestas, no a todos les parece bien el proyecto y va a depender también mucho del director de escuela, de departamento, de programa, si está dispuesto a ceder parte de su tiempo a, aunque sea supervisar a algunos alumnos que estén interesados. Porque, por ejemplo, el desarrollo de mecánica, que fue lo que es geotermia de baja entalpía, si bien es cierto, yo conozco la geotermia desde mi carrera, arquitectura, ¿no es cierto? Yo no soy especialista en mecánica y por lo tanto yo no sé nada de flujos de aire, ni nada de todo lo que significa la climatización, etcétera, desde el punto de vista de la ciencia. Y si el profesor de mecánica, el director de la escuela, Sebastián Tolbert, no hubiera apoyado a los alumnos, obviamente los alumnos no hubieran llegado a ningún lado. Entonces era súper importante tener un profesor que estuviera dispuesto a dedicar su tiempo al proyecto y a supervisar a estos estudiantes. Creo que ese es el desafío más grande, convencer a los distintos actores a que trabajen juntos. Y después el otro desafío para nosotros, que quizás en otras universidades no exista, es que en nuestro caso este proyecto fue un piloto, fue un trabajo de voluntarios. Y por lo tanto, a pesar de que los alumnos, varios tenían, por ejemplo, como este del título, tenía asignadas horas y estaba trabajando en ese proyecto en un contexto, tuvimos también muchísimos alumnos que eran voluntarios y que tuvieron que donar su tiempo. Y como no hay un contexto de decir, mira, este es un curso de interdisciplina o este es un programa de interdisciplina oficial y te vamos a contabilizar estos créditos, etcétera, y por lo tanto hay un tiempo asignado,
varios alumnos que estaban siendo voluntarios tuvieron que obviamente sobrecargarse para poder llegar a un buen puerto y a un buen desarrollo. Gracias, Susan. Me quedo con que es trabajo más tiempo, parece. Sí. Yo creo que el tema de la transdisciplina quizás da para un conversatorio aparte, y no solamente enfocado en economía circular, sino que en sostenibilidad quizás. Tengo dos preguntas más, pero entre medio voy a tratar de hacer una tercera, incluyendo los comentarios que se han sumado ahora. Esta va para Marcos quizás y también un poco para Susan, que es, y de hecho va como para todos, pero me gustaría saber si en términos generales y súper brevemente, si los mecanismos de organización interna que tienen las universidades y de financiamiento son suficientes para promover proyectos de economía circular. Yo esto lo sé y sé que la respuesta es probablemente negativa, pero la sobrepregunta es hacia dónde debiesen avanzar. Más Corfo, más Fondesit, más espacios de pilotos para ejecutar dentro de la universidad. No sé si alguien nos quiere comentar sobre eso. Marcos. Mira, nunca, o sea, siempre los proyectos son pocos, el financiamiento es poco. Yo creo que se debiera seguir en esta línea, si bien con la Susan estamos en la UTEN tiene nos apoya de cierta manera, pero siempre es poco. El tema de trabajar con estudiantes hace una mina de oro, como lo tiene en este caso la Susan, de una fuente de mano de obra que los chiquillos le ponen empeño. Y yo creo que en esa parte como UTEN estamos saliendo adelante. Aparte que dentro del mismo departamento tenemos un magíster en eficiencia energética, mención sustentabilidad y edificación, perdón. Y ahí estamos preparando también, aparte de los estudiantes con profesores que se hacen cargo de algunos memoristas, también tenemos otro plan que para personas de profesionales de posgrado. Entonces yo reitero, estamos en buena línea, pero siempre falta más. Esa es mi opinión, Nicolás. En mi caso, yo creo que el problema mayor no es el financiamiento ya a estudios científicos, validados, etcétera, sino el problema parte por los pilotos. Cuando uno está haciendo un estudio, por ejemplo, el caso del caucho, el caso de la geotermia, de baja entalpía, muchas veces estás haciendo algo sin un respaldo científico detrás, sino que es algo que hay una idea, creemos que puede funcionar, son alumnos de pregrado, por lo tanto no tienen paper, no tienen diplomados, no hay nada que los respalde. Y entonces en ese nivel, donde hay muchas buenas ideas, donde hay cosas nuevas, donde tenemos como la semilla, por decirlo así, casi no hay financiamiento. Entonces, claro, si tú postulas un doctor en disciplina bioquímica, lo que sea, tiene mucho financiamiento, puede postular y eso está quizás más o menos resuelto, por lo menos en la universidad. Pero cuando tú trabajas con piloto, con alumnos de pregrado, hay muy poco financiamiento y cuesta mucho convencer a la gente de que nos ayude, aunque esto no funcione, porque igual, aunque no tenga ningún resultado, que en nuestro caso tuvimos buenos resultados, pero aunque no hubiera tenido ningún buen resultado, solo el hecho de que estos alumnos, que fueron de 10 carreras, fueron 20 alumnos trabajando colaborativamente, eso es una ganancia. Y eso cuesta mucho convencer a alguien a que apoye ese tipo de iniciativas, que son iniciativas que quizás pueden tener malos resultados, pero también pueden tener muy buenos resultados y siempre hay un aprendizaje. Gracias, Susan. En la hoja de ruta de economía circular creo que quizá no le dimos tanto protagonismo al tema de los pilotos, pero, o sea, directamente sí, pero creo que es súper interesante lo que tú estás mencionando. Sí, ¿puedo decir algo, Nicolás? Ya, si bien sí, fue las iniciativas que yo mencioné, que están directamente relacionadas con el tema de investigación y así, de todas formas va a estar la consulta pública para poder agregar esas cosas que se nos quedaron afuera. Sí, no, de hecho, creo que es más específico, pero, o sea, hablamos de educación, hablamos de proyectos, pero quizás como la forma en que Susan describe los pilotos a mí me hace más sentido ahora. Tania, la siguiente pregunta va para ti y es una pregunta súper directa. Desde la hoja de ruta de economía circular yo creo que se abren varias oportunidades que ojalá se concreten y que permitan seguir desarrollando proyectos de economía circular, pero desde tu rol como profesional del Ministerio del Servicio Público,
¿qué es lo que tú esperarías de una organización como la Red Campus Sustentable para seguir promoviendo la economía circular? Porque una cosa es lo que ustedes ofrecen, pero otra cosa es como lo que las universidades o los grupos universitarios ofrecen. ¿Cuál es la solicitud directa que tú le podías hacer, como por ejemplo la Red Campus Sustentable? Sí, yo creo que se habló bastante en nuestra mesa que trabajamos en la hoja de ruta, que era de educación y cultura, la que estuviste tú, que era como el tema de replicar la iniciativa de la Red Campus Sustentable, quizás como hacerlo por macrozona, es como difundir ese modelo a nivel de todas las universidades a nivel nacional. Ok. Expandirlo. Eso específicamente. Ya. Oye, esta es una pregunta que yo creo que nos sirve mucho a nosotros como grupo de formación, como para seguir avanzando, que es ya un poquito, es lo que también mencionó Christopher en las primeras preguntas, de que podemos hablar de la universidad a nivel académico, a nivel de investigación, pero también a nivel de operación. Y esta es una pregunta un poco más abierta de qué es lo que ustedes como personas que promueven la economía circular a través de proyectos esperan que pase dentro de un campus universitario, ¿ya? Porque hasta el momento, cuando los que hemos estado hablando de economía circular de las universidades, por lo general siempre tuvimos un primer acercamiento con la gestión, ¿ya? O fuimos encargados de reciclaje o estuvimos en un proyecto de reciclaje dentro de un campus, pero ya como soñando en un año 2050, si es que las pandemias nos dejan llegar allá, en 2100, ¿cómo ustedes sueñan un campus universitario? Quizás Camila, Daniela, o nos pueden responder. ¿Cualquiera? ¿A mí? ¿Sí? No, dale tú, dale tú. Bueno, ¿cómo lo soñamos? Yo creo que es complicado, como tú dices, como por el tema de las pandemias, sobre todo como esta es la primera versión que nosotros hacemos del taller, que la carrera todavía no termina de diseño, o sea, tenemos solo 3 años y nos tuvimos que topar como con esta situación también de pandemia y de hacer como un taller de producción en línea. Entonces, como el tema transdisciplinario y bueno, y cómo se sueña, yo creo que me imagino que se está haciendo un poco con los seminarios transdisciplinarios que la Universidad Austral tiene, que yo creo que si bien están en desarrollo y, bueno, diseño está recién partiendo, me parece que son instancias que deberían ser como primordiales dentro de todas las carreras y no solo dentro de la Facultad de Arte y Arquitectura, sino que también que existan las posibilidades de desarrollar proyectos en conjunto de tesis y bueno, como nosotros todavía no tenemos alumnos que estén en esa etapa, pero me imagino como que siempre exista esa posibilidad y ese incentivo hacia los alumnos para que trabajen con otras carreras, ya que creo que todas las problemáticas relacionadas como al medio ambiente, si no son miradas desde puntos de vista transdisciplinarios, son muy difíciles de abordar y quedan principalmente en carpetas de título y en proyectos que cuando hay más de una carrera involucrada, pueden tener como la posibilidad de terminar en proyectos como lo que pasó con Susan, que finalmente había más gente interesada, había más carreras, creo que mencionó Susan que eran 5 carreras o algo así, entonces, ¿no? 10. Entonces, claro, como que para mí eso sería lo ideal, como que hubiera un incentivo de parte de todas las carreras para que los proyectos de títulos principalmente fueran transdisciplinarios para que no terminaran tan solo en un proyecto o en una carpeta, sino que pudiesen ver la luz, porque como sumados tienen más posibilidades. Entonces a mí me parece que como sueño me gustaría eso. Bueno, yo contar un poquito, yo trabajé en la Católica también, donde hablábamos de gestión de residuos y economía circular, y ahí también esta pregunta viene más por ahí, porque los que hemos estado más cerca de gestión a veces decíamos, el campo es una mini ciudad donde uno puede pilotear cosas, ¿cierto? Yo ya no estoy cerca de la gestión universitaria, pero me pregunto de qué forma implementar las iniciativas de alta jerarquía.
Me acuerdo que en la Católica también se habló de prohibir el plástico de un solo uso hace un tiempo, no sé si se implementó, pero sí uno puede pilotear ciertas experiencias que pueden ser como unos mini políticas públicas, ¿ya? Yo creo que ahí también los campus tienen harto que mencionar, que decir y que mostrar, ¿ya? Independiente de que fracasen, a veces puede hacer que una política de minimización o de prohibición de plásticos de un solo uso fracase a nivel de campus y uno puede sacar conclusiones como para extrapolarlo a una política pública. Haciéndome cargo de las preguntas que hay acá, Tania, si nos podía hablar un poquito más de los mecanismos de participación de una hoja de ruta, quizás también mencionar cómo las universidades participaron de eso, considerando el contexto del conversatorio, y también un poco de cómo hay una pregunta en particular sobre el plástico, cuáles son los mecanismos para desincentivar el plástico. Yo creo que lo hablaste, pero quizás profundizar un poco, ¿ya? Sí, bueno, primero los mecanismos de participación de la hoja de ruta. Como mencioné, había un comité estratégico por 32 integrantes. También, bueno, a la cabeza estaba un comité ejecutivo, ¿cierto? Que participa el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, Corfo y Ministerio de Economía. Luego, este comité estratégico por 32 integrantes, donde se hacían sesiones periódicas, ellos un poco iban tomando la decisión. Eran como el eje central. También se hicieron mesas temáticas por temas, hubieron 11 mesas temáticas donde hubo una mesa específica de cultura y educación y cultura, donde salieron estas iniciativas específicas que yo les decía, la que participó Nicolás también, que está aquí, Santiago, que también está aquí, participaron, y a través de 6-7 sesiones fuimos como viendo qué iniciativas eran primordiales, tanto como a nivel de educación, universidades, enseñanza escolar también, y también como a la ciudadanía, ¿cierto? Como todo ese ámbito de educación y cultura. Entonces, estas 11 mesas temáticas, ¿cierto? Donde salieron temas como... Alguien me había silenciado. Ya, y luego todas estas iniciativas que salieron desde las mesas temáticas, más las otras iniciativas que propuso también el comité estratégico, se fueron como priorizando. Y también teníamos este comité asesor internacional que también opinaba, nos iba guiando también. Y así como se obtuvieron estas iniciativas en todos estos ejes que yo les mencionaba. Eso ha sido como el rol de participación de la hoja de ruta. Me faltó también mencionar que al comienzo, en noviembre del año pasado, se hicieron talleres regionales macrozonales en Antofagasta, Concepción, Valparaíso y Puerto Montt. Eso en esas 4 ciudades, donde por macrozonas se invitaron actores también como para ver el tema de potenciales regionales en temas de economía circular. Y luego va a existir esta consulta ciudadana que va a ser a mediados de diciembre, donde toda la gente va a ser abierta al público, puede entrar a opinar sobre la hoja de ruta y ya luego se van a integrar esas observaciones y se va a tener la hoja de ruta final, se espera tener en marzo del 2021. Eso por una parte, el tema de participación de la hoja de ruta, no sé si quedó claro. Y el otro era el tema de incentivo al plástico. ¿Qué era la pregunta específica, Nicolás? ¿Si me podías decir? Quizás referirte un poquito más cuáles son los mecanismos que se están usando para desincentivar a las empresas nacionales y empresas internacionales, transnacionales, en una producción lineal de plástico. Sí, son todas las iniciativas que conté, en verdad. Por una parte está el reglamento de envase y embalaje, ¿cierto? Que si bien está enfocado a aumentar las tasas de reciclaje a nivel nacional, también tiene como estos incentivos al tema de comodulación de tarifa, penalización, bonificación. Eso por una parte. Luego el proyecto de ley de plásticos de un solo uso, que está enfocado específicamente en locales de expendios de alimento y también los envases de botellas PET. Y por otra parte el pacto del plástico, que es voluntario, también el tema de la etiqueta del hijo reciclar, que está enfocada específicamente en reciclabilidad. Y eso, y a través de la hoja de ruta también hay ciertas iniciativas que, por ejemplo, se quiere habilitar mercado secundario para el plástico, para que ese plástico haya tanto oferta como demanda, porque sí que hay iniciativas que quieren incorporar plástico reciclado en envase. Y no sé si se me queda como fuera algo, pero va como todo en ese sentido, barreras normativas, a través de temas, compromisos voluntarios, temas de políticas públicas, está como ahí diferentes ejes
que nos permite como migrar a esta parte. Gracias, Tania. Tenemos ya 9 minutos. Igual me gustaría, como ya empezar como a cerrar. Me quedo para ser honesto, me quedo con dos palabras que creo que va dirigido al trabajo que vamos a tener dentro de la red. La primera es transdisciplina, como ya la habíamos visto, pero la otra es también jugarnos un poquito más por la ejecución de pilotos. Yo creo que eso está súper bueno. Mi última pregunta, un poco más abierta también, o dejarlo como reflexión. Yo soy investigador en economía circular y creo que hay temas que todavía están un poco abiertos y que lo mencionó también, creo que Andrés, que tiene que ver con el tema de la regionalización. Chile geográficamente tiene varias limitaciones que quizás van a hacer que la economía circular tenga ciertas limitaciones en términos de su ejecución, ¿cierto? Cuando hoy día hablamos de reciclaje, está centrado principalmente en Santiago o en la zona centro. Mi pregunta, quizás para ustedes, también para mí mismo, es dos. ¿Cómo dejar de hablar de reciclaje y centrarnos en las estrategias que de agua arriba, ya diseño, reutilización, rechazo? Y la segunda es cómo hacer que cualquier política o proyecto que tenga que ver con economía circular se plasme en Arica, Magallanes, Isla de Pascua o en cualquier lugar. Creo que esos son dos desafíos relevantes. No sé si alguien tiene algo que mencionar respecto a eso. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Perdón. Hola, ¿cómo están, Nicolás? Hola, Santiago por acá. ¿Cómo está? Sí, yo voy a discrepar un poco, sí, si bien es cierto, lo planteamos alguna vez, yo creo que efectivamente es necesario separarlo, pues ahí en el chat también, lamentablemente cuando habla de una economía circular, y yo, perdón, no, me presento Santiago Gavit de la Universidad de Santa María, en la Universidad de Santa María tenemos hartos avances sobre sostenibilidad, pero cuando hablamos de economía circular es como una cuestión media, todavía no tan bien definida, lamentablemente. Me alegro muchísimo que haya mucho trabajo aquí, espero integrarme pronto a la red para poder, ¿cómo se llama?, sinergiar también aquí, sinergiarme con ustedes. Pero el tema es que hay que diferenciar, como dices tú claramente, que en economía circular no es reciclaje, si bien es cierto hay que partir por reciclaje, pero hay que generar acciones que vayan más allá, porque si no hay mucho para reciclar y nos vamos a confundir con reciclaje. Y nos siguen confundiendo, y hay un montón de cuestiones que pasan allí. Y lo de los territorios, yo creo que hay que separarlo de los territorios. Lamentablemente, lo puso la Tania con el nombre, me gustó el nombre de Citorama, no me acuerdo cuánto era el nombre exactamente que puso. Temo que un país tan largo como este es muy difícil que sea circular. De hecho, yo creo que hay que separar al menos tres grandes territorios, y que seguramente son muchísimos más, pero la zona norte tiene otra lógica sobre economía circular que debiera, que entiendo que la está tomando el CIEC, ¿no es cierto?, pero que debiera estar mucho más anclada en minería. La zona centro probablemente nos parezcamos mucho más a lo que corresponde a lo que se reconoce en general como economía circular, a pesar de que no somos un país que produzca muchas cosas, entonces básicamente somos como exportadores de commodities, ¿no es cierto?, como pusieron por allí en alguna gráfica también, o sea, no producimos tanto, por lo tanto tenemos que hacernos más cargo de lo que llega que de lo que producimos, entonces es más difícil. Por ejemplo, una carrera de ingeniería en fabricación y diseño industrial, y es más difícil meter esta lógica del diseño para la economía circular que tiene que ver con análisis de ciclo de vida. Y en el sur, obviamente las condiciones para la economía circular son bien distintas. Hay un crecimiento explosivo en Puerto Montt. Yo voy todos los años al sur y Puerto Montt me sorprende todos los años en términos de cómo se está generando una gran megaciudad. Y lo más negativo es que cuando te alejas de Puerto Montt, la cantidad de residuos que hay en distintos lados es muy compleja. Entonces, yo creo que allí hay que trabajar en eso principalmente. Hay que trabajar en una cuestión más nacional que tenga que ver con formación en economía circular, pero más que formación en economía circular, los conceptos que están asociados y tratar de diferenciar esto de ¿cómo se llama?, del reciclaje. Gracias, Santiago. Sí, yo estoy de acuerdo, y de hecho, como lo mencioné al principio, el grupo de economía circular de la Red Campus Sustentable, creo que el primer gran paso fue una especie de estandarización de conocimientos, porque a pesar de que muchos sabíamos, algunos teníamos en el título, otros eran más de práctica, teníamos distintas nociones, distintos niveles de conocimiento sobre economía circular, así que quizás eso también es algo que hay que fortalecer y promover. Bueno, en honor al tiempo, y siempre es bueno terminar con un minuto antes para servirnos un café, quizás. Agradecer a todos su participación. Estuvo muy interesante la discusión y nosotros nos quedamos con varios
temas que queremos también seguir promoviendo dentro del grupo de economía circular. La invitación también a todos los actores que están acá, el grupo de economía circular es un grupo abierto, así que cualquier socio institucional o profesional de la red puede participar. Y a aquellos socios o universidades que aún no son parte de la red, como Santa María, quizás aquí hay un tirón de orejas porque estamos haciendo hartas cosas acá y nos estamos perdiendo de su sabiduría. Muchas gracias a todos. Espero seguir en contacto siempre a través de proyectos, a través de contactos, a través de artículos o a través de lo que sea. Cuenten con mi apoyo. Me despido en nombre de la Red Campus Sustentable y que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao, chao, un gusto Chao, ver a varios. gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Abrazos. Chao, Chao. Emita. Chao, chao, gracias. Chao. Ah, ya. No puede ser. Es que ¿por qué me están matando?